Bueno, vamos a comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Desde aquí, desde mi rincón, gozoso todavía por la sanidad de Luis Enrique y gozoso porque estamos viviendo la gloria de Dios, estamos operando poder. Recuerden que estamos en vivo por Google Meet también. Muchachos, apaguen sus micrófonos ahí que se están metiendo unos ruidos extraños, por favor. Hoy está Paola, Dalia, Jenny, tenemos a varios allí que siempre están ahí fieles. Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza interesante, que se llama un doulos, o sea, un siervo de Dios. Fíjense, la palabra doulos en griego significa siervo, también esclavo, pero más siervo en el sentido de que es un esclavo, pero voluntario. Yo lo voy a explicar. ¿Okay? Pero ese significado no es igual al que esas palabras tienen hoy en día en nuestro idioma castellano. Fíjense, en Éxodo, quieren vayan allí, Éxodo 21, del 1 al 6, vamos a ver un pasaje interesante. Éxodo 21, del 1 al 6. Dice, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Fíjense, déjenme explicarles algo antes de continuar con la lectura. Antiguamente sabemos que existía la esclavitud. Y no era nada más una esclavitud que era ilegal, o sea, obligada, gente que tenía esclavos porque era fuerte y porque los atrapó, no. La esclavitud era un sistema regulado jurídicamente, era una actividad comercial, jurídica. Tú comprabas y vendías esclavos como comprar vacas, como comprar cualquier otra cosa. De hecho, la gente piensa que los esclavos estaban, bueno, por supuesto que habría gente que maltrataba a sus esclavos, pero normalmente el esclavo era una propiedad y era valioso y le cuidaban los dientes, le cuidaban la salud, o sea, para que rindiera y diera fruto. Entonces, en medio de esta regulación, por lo menos el derecho romano tenía regulado, tiene sus normas en base a los esclavos, cuándo lo vende, cuándo la venta es válida, si entró sin hijos, si salió con hijos, bueno, tenía su regulación. Los hebreos también. ¿Okay? Entonces fíjense que Dios establece para los esclavos hebreos, o sea, si eres esclavo hebreo, una normativa especial. Una normativa especial. Antiguamente, o sea, por lo menos para los romanos, tú, si eras esclavo toda la vida. Si yo te compré, eres mío. Claro, habían otras razones por las cuales caer en esclavitud. Por ejemplo, una deuda. Si tú tenías una deuda con alguna persona y no la pagabas, te podían hacer esclavo de ese acreedor hasta que pagaras tu deuda. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí una regulación especial en cuanto a los esclavos en Israel. Entonces, dice Éxodo 21:1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde, o sea, de gratis. Fíjense, si compra un esclavo hebreo, o sea, se va libre en el número 7. En el 6 años servirá y en el séptimo sale libre. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá, o sea, si tenía mujer, hijo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas,
la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. ¿Eh? Era distinto la cosa. Y si el siervo dijere, oigan esto, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. El amo le da su libertad porque es legal, tiene que dársela. Tiene que dársela. Entonces, para dejar constancia de que él no se quiere, de que él no quiere su libertad, sino que él quiere seguir siendo, imagínense que sea un siervo de Rockefeller en la época, ¿verdad? Estaba buscando tuite para ningún lado. ¿Okay? Si está en una mansión y vive de lo mejor y come de lo mejor. De hecho, para que sepan, esos mismos esclavos a nivel histórico fueron los que empezaron a ser los campesinos, asalariados y todo eso, y ahí sí empezaron a pasar hambre. Porque mientras eran esclavos eran bien cuidados y gozaban de todo y tenían cubiertas todas sus necesidades. Después, bueno, pasaron a hacer otra cosa y maltratados aún más porque lo que ganaban no les alcanzaba para vivir. Bueno, versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Fíjense. 6 años, en el año séptimo se le da su libertad. Si él no se quiere ir, ¿okay? Si él no se quiere ir, él quiere seguir siendo siervo, él toma una decisión, pero esa decisión es para siempre. Si él toma esa decisión, a él lo marcan, porque en la oreja le ponen una cuestión, una lena ahí tan, y lo marcan, y por supuesto una marca que todo el mundo sabe, que en la época, que es lo que significa que es un siervo, un esclavo voluntario. Fíjense, hay que cambiar la palabra esclavo aquí porque nosotros somos siervos de Dios, nosotros debemos ser doulos de Dios. Entonces, este siervo o esclavo tenía, como les vengo diciendo, tenía derecho a ser libre después de 7 años de servicio, ¿ok? A su amo. Si él decidía no irse, era para siempre. Y el zarcillo era un símbolo de que él iba a ser siervo por siempre. Ya después él no podía venir a tomar la decisión posteriormente y decir, no, ahora sí me quiero ir. Ahora sí me quiero ir. O yo me quedo aquí hasta que me provoque. No. O te vas libre o te quedas para siempre. ¿Eh? Esa marca era un signo o un símbolo de su condición de siervo. Y esa condición era irrenunciable. Él no podía renunciar a esa condición. No podía renunciar a esa condición. Entonces, nosotros, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, correctamente dividida, le enseñamos a la gente a hacer un doulo de Dios, a tomar esa decisión correcta, ¿ok? A tomar una decisión personal de ser siervo de Dios, de cómo ser siervo de Dios y cómo enseñar a la gente a llevar a otros para que también sean siervos de Dios. Nosotros ahorita adquirimos la condición de hijos de Dios, pero Jesucristo, aun cuando, que me voy a adelantar un poquito a la enseñanza, aun cuando tenía la condición de hijo también, él adoptó la forma de siervo, de servirle a su padre. Busquen ahí Gálatas 6:17. Nuevo Testamento, Gálatas 6:17. Dice, ¿qué es lo que dijo Pablo? De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque
yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Okay? En esa época, sabiendo de lo que estaban hablando, has marcado. ¿Okay? Igual que la marca de la bestia, eso va a ser una marca. ¿Okay? Esas marcas, ese simbolismo indicaba de quién era esclavo, ¿okay? O quién era tu dueño, y sabemos una cantidad de otros significados, otras cosas, otras señales. Todas las señales tienen un significado. Las marcas, los arcillos, en esa época no era un adorno, era una señal que te decía algo, y tú al verlo sabías que era un esclavo. Sabías que era un esclavo y un siervo para toda la vida. O sea, que no se podía ni escapar porque tenía una marca en la oreja, no se podía escapar. Entonces, fíjense, Pablo le dijo a la gente que él tenía las marcas del Señor Jesucristo. Por supuesto que esa marca la recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Eh, eh, Efesios 1:13 dice que fuimos sellados, marcados, ¿okay? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos marcados, sellados. Entonces ahora tenemos que tomar la decisión personal de si vamos a ser siervos, doulos de Dios, o no lo vamos a hacer. Ese Filipenses 2:7 nos dice lo siguiente. Allá pueden vosotros, vamos a leerlo desde el 5, 6, 7, dice, allá pueden vosotros este mismo sentir, esa palabra es pensar, ¿okay? Que hubo también en Cristo Jesús, fíjense, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, teniendo todo el poder de Dios, no porque era Dios, recuerden, en forma de Dios, o sea, era como un Dios poderoso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro, si Dios es mi papá, yo soy igual que él. Soy un poderoso, soy un hijo de Dios. Él sí sabía lo que era Jesucristo. Igual tenemos que saberlo nosotros. Por eso es que él hablaba con autoridad, como tenemos que hablar nosotros. Entonces, versículo 7. Vamos a leerse otra vez. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claro, no todos los hijos de Dios serán siervos, querrán ser siervos de Dios, pero el que lo tenga en su corazón debe saber hoy que ciertamente podemos, aparte de ser hijos, ser siervos de Dios para toda la vida. Yo por lo menos tomé esa decisión. ¿Okay? Yo tomé esa decisión. Así como la tomó Jesucristo, así les tocará a cada uno de ustedes tomarla. ¿Okay? Cada uno por su parte tomará su decisión de servirle o no a Dios, al creador de los cielos y la tierra. Vayan ahí, acompáñenme ahí a Lucas 5, 3 al 18. Lucas 5, 3 al 18. Dice, un poquito de agua. Dice lo siguiente. Y entraron una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estaba como en la orilla del mar, y entonces la gente en la parte seca y él en la barca, ¿no? Dando enseñanza. Yo estoy seguro que allí debe haber un efecto sonoro que permite que lo oigan a la perfección, como en el Monte de los Olivos. No sé si sabían que allí es como no sé, como una especie de hondanada, ¿no? Que larga y llega lejos. Y resulta que a nivel acústico, desde arriba, donde se ponía Jesucristo a enseñar, se oye hasta abajo,
como que tuviera corneta, como tuviera... Ay, qué bárbaro. Entonces son cosas que, mira, uno las comenta y wow. Entonces, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Oigan esto. Óiganlo con detalle, a lo mejor lo han escuchado, el cuento de la barca y los peces, sí, pero hay que hacer que estas palabras penetren en nuestro corazón con profundidad. En toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Por lo que tú estás diciendo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante eso. No puede ser. Ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconociendo pues su condición de hombre de Dios. Y eso, para que sepan, esa condición tienen que conocerla también los que nos rodean a nosotros. Tienen que ver ese poder en nuestras vidas. Claro, ese poder lo ve el que cree, ¿no? El que cree en que uno es un hombre de Dios, así como él creía que Jesucristo lo era y echó las redes. Otro le dice, no, vale, ya está echando redes otra vez, ya está. Fuimos toda la noche, no, yo no voy a echar nada, Jesús. Vamos a, no es por nada, Jesús, pero poner otra vez a echar la red cuando tenemos toda la noche ni que fueran a salir los pecados de dónde. Y no lo hacen. Pero él estaba creyendo, ya había visto milagros, pues él sabía quién era Jesucristo. Es porque tú lo estás diciendo, lo voy a hacer. ¿Y cuáles fueron los resultados de creerle a Jesucristo y hacer lo que le dijo? Bueno, ya estamos bien. Entonces, asimismo, porque, ya va, soy un hombre pecador. Continúa, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, que es lo que somos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dejaron todo, le no le van a seguir. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Fíjense, tocó a un leproso. De paso, el hacer eso es como para que lo expulsen de la ciudad también, porque él tocó un leproso, entonces se supone que debería haberse enfermado también. Y lo tocó diciendo, quiero. ¿Qué le dijo aquel? Si quiere, puede limpiarme. O sea, él estaba seguro. Era nada más de si él quería o no. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Por cierto, a mí me da risa porque cada vez que Jesucristo hacía algo así y le decía que no, al que le hacía el milagro, que no dijera nada, era peor. Ustedes saben, uno le dice, no le digas a nadie, eso es como mandar a la persona a que se lo diga a todo el mundo. Después no aguantan las ganas de... Entonces fíjense lo que dice después.
le mandó diciendo que no dijese nada, ¿no? Pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La misma Biblia dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. No era el poder de Jesús, era el poder de su Padre, como lo operamos nosotros también. Y versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, fíjense, esto bueno, tendría que ver con la enseñanza de edificando la creencia, que como venimos viéndola, estoy todavía metido en esto. Fíjense. Al verla, ¿qué es creer? Es verbo, es acción, ¿okay? Es acción. Ellos creían, entonces se movieron, ellos creían que Jesús podía sanarlo, se movieron, buscaron un hueco y le pusieron al hombre allí seguros de que él lo podía sanar. ¿Y qué sucedió? La sanación, por supuesto. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Wow. Son pasajes bárbaros. ¿Okay? Fíjense, ¿qué estaba haciendo Jesucristo allí? Él estaba sirviéndole a Dios. Cuando él estaba haciendo todos estos milagros, esto que estamos viendo, o sea, este pasaje para que vean cómo Jesucristo le estaba enseñando a sus apóstoles, como nos los enseña a nosotros, cómo ser un doulo de Dios, un siervo de Dios, que es trabajando en las cosas de Dios. Jesucristo les enseñaba, ¿no ven que dice acá? Vimos varias veces, Él les enseñaba y les enseñaba, o sea, que primero tienen que oír. Yo primero tengo que enseñarlos, como hermanos de Jesucristo, enseñarles a creer, enseñarlos para que puedan creer y entonces se opere poder. Jesucristo le enseñó a Pedro, a Simón, cómo era la cosa, cómo servirle a Dios como su siervo. Pedro le dijo primero, fíjense, Pedro primero le dijo maestro, pero sin embargo no quiso aceptar su enseñanza. Después lo llamó Señor, pero no quería obedecerle. Jesucristo allí, y también en Hechos 1:1, del 1 al 5, le enseñó a Pedro y a los demás apóstoles y discípulos a ser doulos de Dios, a ser siervos de Dios. Pero eso fue posible, por cierto, él le estaba enseñando a ellos en ese momento, ¿no? Pero eso fue posible después del día de Pentecostés, después del día que por primera vez se recibió el Espíritu Santo y nació la iglesia, los nuevos hombres, ¿okay? Creados y derramados en nosotros, para que seamos espíritu, cuerpo y alma. Acompáñenme ahí un momentico a
Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, 18 al 24. Vamos a ver unos versículos. Oigan esto, fíjense. Mucha gente cree que cuando conocemos a Dios y renacemos del Espíritu Santo, inmediatamente nosotros tenemos que buscar cambiar nuestra vida. Sí, nuestra vida empieza a cambiar. No, no es mentira. Sí. Pero fíjense, Dios nos aceptó. Cuando renacimos del Espíritu Santo, nosotros venimos llenos de pecado. Aceptamos, confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó. ¿Perdón? El versículo ahorita, Primera de Corintios 7, 18 al 24. 7, 18 al 24. Ok, continuamos. Entonces, fíjense, Dios nos está aceptando, cuando renacemos del Espíritu Santo, nos está aceptando como somos, así tal cual, como tú eres. Dios no quiere inmediatamente, ahora quiero que cambie, ahora quiero que hagas esto, ahora que quiero. No, después por amor, después viene otra etapa, la etapa de renovación de la mente. Tenemos el Espíritu Santo, ya no somos poseídos por el diablo, somos liberados de la potestad de Satanás. Entonces ya la cosa cambia, ya ahora sí podemos, ¿okay?, hacer la voluntad de Dios como es debido. Fíjense. Versículo 18 dice: ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Claro, estaba circuncidado. ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los designios de Dios. Algunas dicen mandamientos de Dios, como la Reina Valera. Cada uno, oigan esto, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esta palabra aquí es un doulos, un siervo, no esclavo, pues si vamos a salir de la esclavitud del diablo para ser esclavo de Dios, ¿cómo es eso? Pues el esclavo es, la palabra esclavo en sí está dirigida a una persona que está en una condición obligada, ¿ok? Obligada. En cambio, cuando hablamos de un siervo, es como un esclavo igualito, hace las mismas labores que el esclavo, pero este es voluntario. Por eso es que Dios no habla de esclavitud, sino de siervo. O sea, si tú quieres servirle, si tú quieres trabajar para Él, si tú quieres hacer lo que Él te diga, obedecerlo, ok, entonces eres siervo de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Okay? Así mismo, nosotros fuimos llamados como éramos, así permanezca. Por supuesto que una vez que renacemos del Espíritu Santo, el que quiere vivir una vida gloriosa, una vida llena de poder, no una vida de santurrón. Ojo, aquí no hablamos de santurrones, se lo tiran de que no matan una mosca, no. Ya hablamos de poder, de una vida llena de poder, de autoridad, de bendiciones, de salud, de prosperidad, de una cantidad de cosas distintas a ser un santurrón. ¿Okay? Y pretender que ya tú no vas a cometer más un error, no vas a cometer más un pecado.
Si eso fuese así, Jesucristo no hubiese tenido que sacrificarse por nosotros. De hecho, si eso fuese así, inmediatamente después que renacemos, a la media hora perdemos. Todo. ¿Por qué? Porque a la media hora te llaman por teléfono y no, dile que no estoy. O cualquier cosita, una mentirita blanca. Vamos a hacer una mentirita blanca. Lo cierto es que el hombre no dejará de pecar hasta que no renove totalmente su mente completamente. Pero Dios no nos exige eso ahorita, porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. Eso llegará el tiempo en que lleguemos a esa perfección. ¿Okay? Entonces, Primera de Corintios 7 al 18, se lo acabamos de leer. ¿Okay? Ese lo acabamos de leer. Fíjense, en el plano vertical, nosotros somos hijos de Dios. Así, plano vertical. Esa es nuestra posición en la familia de Dios, en el reino de Dios. Esa es nuestra posición. Hijos, oigan bien, hijos. Tienen que saberse, hijos del Creador, llenarse de gozo y de entusiasmo. ¡Wow! Ahora soy hijo de Dios, imagínate. Me perdonó todo lo malo que yo haya hecho. Así no sea muy malo yo, pero bueno, lo poquito, porque la gente se cree que, tú sabes, que es súper buena. Lo poquito que, bueno, pero ese poquito te lo perdonó. No creo lo que tú creas. Entonces, pero en el plano horizontal, en nuestro vivir para la gloria de Dios, somos o debemos ser doulos. En el vertical somos hijos, pero en nuestro andar somos doulos de Dios, siervos de Dios. No importa lo que yo era cuando Dios me llamó, lo importante es que me haya llamado, por supuesto, ¿no? Lo importante es que me haya llamado, y por eso nosotros nacimos para vivir y renacimos para servir. Nosotros nacimos para vivir y para vivir eternamente, y renacimos para servirle a Dios y de pelear esta guerra espiritual. Nosotros cada vez que le hablamos a un familiar de Jesucristo para que crea en Él, lo invoque como su Señor y crea en la resurrección, estamos amando con el amor de Dios a esa persona y lo estamos salvando de la muerte, nada más y nada menos que de la muerte, y de la muerte eterna. Porque muchos cristianos van a dormir, pero van a resucitar. Esa es la gran promesa. Dios habla de resurrección, de volver a estar vivo, no de ir al cielo o al infierno, pero estar en el cielo muerto igual. Eres otro muerto por allá. Y más nunca tendrás parte en las cosas de la tierra, de la vida, no. Dios habla de resurrección, de vida, de estar vivo nuevamente. Y bueno, ya saben, pues como les he dicho en otras enseñanzas, vivo con poder inmortal y nunca más envejecer. Esas son las grandes promesas de Dios que siempre se las recalcaré y se las recordaré. Entonces, vamos a ver un momentico Gálatas, aquí para terminar, nos quedan 3 versiculitos, vamos a ver estos 3 versiculitos rapiditos. Gálatas 1.10, Gálatas 1.10 nos dice, pues, fíjense, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y bueno, yo lo he vivido. Los hombres de Dios a la mayoría no le agradamos, tienen como rabia. Y bueno, a mí particularmente no me interesa lo que diga nadie, a mí me interesa lo que diga Dios. Y no busco favores de hombres, ni hago esto para glorificar a hombres y para... No. Esto lo hago yo para la gloria de Dios, para servirle a Dios, para llevarles a ustedes el pan de vida y que puedan salvarse y obtener esas grandes promesas de vida eterna, inmortalidad y juventud por siempre.
wow, una nueva tierra, nuevo cielo, eh, nuevas ciudades, todo new, pero de verdad era de verdad nuevo. No es como ahorita, que uno se compra un carro nuevo y al mes ya es viejo. Al año pasó de moda porque salió el nuevo. Bueno, así como toda la cosa nueva, bueno, así todo va a ser nuevo. Nuevo. Todo nuevo. Ajá. Y bueno, por cierto, no podemos vivir bendiciendo a Dios y a los hombres en nuestro andar. ¿Ok? Tenemos que bendecir a los hombres mediante la bendición de Dios. Y así como el siervo hebreo se comprometía a servir a su amo, este se comprometía a cuidar de él. Fíjense qué interesante. Cuando en ese momento en que era liberado el esclavo y él aceptaba seguir siendo esclavo, su amo también, porque de repente le podía decir, no, 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 yo creo que no, mi amigo, estaba esperando que te tocara el día para que te fuera porque no te soporto. Vete. Ah, no, pero el amo, que también quería, por supuesto, y entonces también se compromete, fíjate, si yo soy siervo de Dios o soy siervo de un hombre, él se compromete a cuidarme, porque yo voy a ser su siervo, su esclavo, entonces él tiene que darme comida, ¿okay? Tiene que darme ropa, tiene que darme la cosa para el aseo, llevarme para el médico si estoy enfermo, bueno, hablando impíamente, ¿no? Porque deberíamos orar, por supuesto, pero hablando, por decir algunos ejemplos, tiene que llevarme al doctor Chul, porque le salieron unos callos, el hombre no puede caminar y no puede trabajar así. X, él se comprometía a cuidarme. Bueno, lo mismo es con Dios. Cuando nosotros decidimos y tomamos la decisión de ser un doulos de Dios, estamos adquiriendo un compromiso de por vida y Dios también con nosotros. Él se compromete a darnos todo lo que necesitemos porque somos sus siervos. Y así estoy viviendo yo, de la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestros corazones para ser un doulos de Dios, Él se encarga de cuidar y de bendecir nuestras vidas. Nosotros valemos más para Dios que los animales y que los... No lo dice en Mateo 6, 24 al 30. No valéis vosotros mucho más que las aves del cielo. No valen ustedes más que los pajaritos, hombres de poca fe. ¿Qué dice Dios? Y si eres un servidor de Él, imagínate cuál es el valor tuyo, que le estás sirviendo a Dios. Y lo que quieras saber más de cómo servirle a Dios, bueno, después me preguntan y yo les doy. De todas formas, vamos a ver otras enseñanzas al respecto. Y nuestro versículo para cerrar, Romanos 8:18, nos dice lo siguiente. Romanos 8:18 nos dice lo siguiente. Pues, pues tengo presente, perdón, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Okay? Fíjense que este no es el versículo. Ok. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Fíjense. Cuando Jesucristo vuelva, nosotros, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo de un pestañeo es menor que un segundo. En ese tiempo, si estamos vivos, seremos transformados.
seremos transformados. Y si estamos muertos, seremos resucitados y transformados también. Allí vamos a recibir nuestro nuevo cuerpo, ese cuerpo que no envejecerá. Nuestra alma va a ser vestida de inmortalidad. Y ya tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que renacimos del Espíritu Santo con nosotros. Entonces, Dios nos recompensará por todo lo que hayamos hecho aquí cuando Jesucristo retorne. Nuestros premios vendrán después. Aquí en esta tierra solamente somos un doulo de Dios, somos sus servidores. ¿Okay? Somos sus servidores a los cuales Dios va a cuidar también. Entonces, si deciden ser siervos de Dios, aparte de ser hijos de Dios, de ser un doulo de Dios, sepan que Dios también se está comprometiendo con ustedes a darle todo lo que necesitan. Yo les dije que el último versículo era Romano, pero vamos a ver Primera de Corintios, pedacito 15, Primera de Corintios 15, para cerrar aquí 51 y 52. Dice lo siguiente, que es lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Para cerrar. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos cuando llegue Jesucristo. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Fíjense, la palabra incorruptible es que no se corromperán más. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, oigan, el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, el alma, la mortalidad, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Sabes qué significa sórbida? Deshecha, acabada. O sea, la victoria de la muerte es una ficción. ¿Okay? Porque, para que sepan, y yo lo he dicho en otra enseñanza, la muerte va a morir. Cuando regrese Jesucristo, lo que va a morir es la muerte y no existirá más. Por eso sigue diciendo, o dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ves? Y el poder de pecado, la ley. La ley es la que dice lo que es pecado, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en base a la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de la gracia. Por eso el versículo 57 cierra diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Padre, bendito sea por esta enseñanza de hoy. Gracias. Gracias en el nombre grande y poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Ah, yo creí que no estaban ahí. Yo decía, wow, se cayeron los muchachos. Ajá, excelente. ¿Me entendieron? ¿Alguna duda? Nunca tienen duda. Ok. Excelente, excelente. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene para continuar con nuestra enseñanza. Recuerden que los sábados vamos a hacer la cena del Señor para la salud de la iglesia. Recuerden que es un recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, que entregó su cuerpo para la salud del nuestro y su sangre por nuestra vida.
por nuestra vida de alma, de inmortalidad y todo eso. Entonces es importante. Eso nos lleva 15, 20 minutos máximo los sábados. Entonces, bueno, están invitados. Excelente. Bueno, que la paz de mi Padre Celestial repose en sus corazones. Amada iglesia, los amo.